¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:30 en la República Argentina. Hasta las 23 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo para toda la provincia de Entre Ríos, buena parte de Santa Fe, donde se siguen sumando localidades, cosa que agradecemos. Se puede ver en vivo por ahora.com.ar, el Canal 9 Litoral, o sea, la web de Canal 9 Litoral, también por análisis.com.ar, análisisdigital.com.ar y revistanálisis.com.ar. Se ve en vivo y se ve muy bien en HD. ¿Cómo andan los chicos? ¿Bien? Bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa con temas variados, que como es la característica nuestra, ¿no? Vamos a hablar de situación carcelaria, y cómo están las cosas en el Juzgado de Ejecución de Pena de Paraná. Vamos a hablar de cáncer en niños, vamos a hablar de la realidad de los supermercados chinos en nuestra provincia, que por allí yo creo que no se toma conciencia de cómo han desembarcado en Entre Ríos. Hay un informe completo de Juan, que no solo es de Paraná, sino que también que comprende buena parte de la provincia. Connie va a hablar de un futuro funcionario del gobierno de Perotino, que ya lo mencionaste, Connie. Sí, su pero no momento. creo que sea funcionario, no es su característica. Ajá, ¿qué sería? Suele estar en... O sea, es un hombre que viene, bambalinas. este hombre que viene de Córdoba, digamos, que se llama... Se llama... En un rato lo damos, porque no bueno. quiero anticipar, no quiero anticipar la información. Pero no debe haber mucha gente de Córdoba que venga a pero, trabajar para Perotti. dejemos ¿no? que el nombre aparezca de golpe, porque a lo mejor hay gente que se anticipa innecesariamente. Bueno, y también vamos a hacer alguna mención a lo que pasó ayer. Ayer en tribunales hubo una audiencia, digamos, que pese a que la mayoría del periodismo paranaense no la cubrió, vaya a saber por qué, digamos, fue la primera vez que un fiscal cuenta en una audiencia oral y pública cómo gastó el dinero, cómo desvió dinero Sergio Uribarri entre el periodo 2008 y 2015. Contó en detalle, o sea, de la causa de enriquecimiento ilícito. Es la primera vez que un fiscal cuenta en detalle. Pero solamente le interesó a Análisis y a los chicos de Entre Ríos Ahora, que vienen siguiendo estos temas de delitos de corrupción. Y se vio reflejado en pocos medios, en la web del canal, en el sitio entrerios.com, sí, y paremos de contar, digamos, ¿no? Uno dice, o sea, cada uno hace periodismo como puede, sabe qué temas trata, pero acá se ven, digamos, cómo funcionan los operadores del exgobernador para acallar voces, digamos, ¿no? Porque... si a mí como periodista no me interesa que por primera vez, después de la denuncia del 2015 por enriquecimiento ilícito contra Sergio Uribarri, si a mí no me interesa escuchar y ver a un fiscal contando en detalle, por primera vez, insisto, de cómo Uribarri gastaba el dinero y cómo manejaba ese dinero el empresario Diego Armando Cardona Herrero, y, digamos, me parece que tendrían que algunos pensar qué hacen en periodismo, digamos, ¿no? Hay otras cosas que se pueden dedicar, digamos, porque pasa que a veces en nuestro oficio hay mucha gente que a veces utiliza el periodismo de trampolín, digamos, ¿no? Después terminan siendo funcionarios, legisladores, hombres de mucho dinero, digamos, bueno, cosas que pasan. Vamos con los títulos, Anto, y nos metemos en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Esta noche en Cuestión de Fondo, cáncer infantil, la realidad en la provincia. En instantes, un informe sobre cáncer infantil en Entre Ríos, la cantidad de casos que atiende el Hospital San Roque y qué dicen las estadísticas a lo largo de los años. Además, el trabajo de acompañamiento de la ONG Arcoiris y la historia de Xiomara. Santa Fe, el monje negro del gobernador.
la historia del financista de la campaña de Omar Perotti. ¿Quién es y sus antecedentes en Córdoba? Supermercados chinos en expansión. Hoy en Cuestión de Fondo te contamos cuántos comercios de origen asiático hay en la provincia, qué dice la legislación y la resistencia de comercios locales por competencia desleal. En instante va a hablar con nosotros la doctora Cecilia Bertora, titular del Juzgado de Ejecución Penal de Paraná. Tiene mucho por contar sobre lo que pasa a su alrededor en la cuestión carcelaria, pero en instantes. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, Anto. Durante todo el programa pueden comunicarse con nuestra producción a través de Facebook, somos Cuestión de Fondo. En Instagram, @Cuestión de Fondo 2. En Twitter, @Cuestión de Fondo 2. Y nuestro WhatsApp, 3435-057-153. Bien, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, buenas noches. A ver, ¿cuánto cambió o cuánto cambiaron tomando el tema de Paraná, ¿no? Los juzgados de ejecución penal de la provincia después del caso Micaela García? O sea, ¿cambió en algo? No, en absolutamente nada. Es grave esa respuesta, ¿no? Sí. Digamos que hemos tenido alguna colaboración de parte del servicio penitenciario que nos ha facilitado un empleado para que colabore con las comunicaciones a las unidades penales. Y eso facilita nuestra tarea. Sin embargo, puedo decir que transitoriamente cuento con un empleado a préstamo del Tribunal Electoral que lo han puesto por 6 meses, dado que tenemos que hacer la carga de el REJUCAP, que es un registro para las causas de violencia, digamos un trámite administrativo que nos insume un trabajo de un empleado cargadata, de tiempo completo, por lo menos hasta que nos pongamos al día. Pero a ver, doctora, o sea, fue un caso de repercusión nacional que conmovió a toda la sociedad enterriana. Yo recuerdo aquí cuando el padre de Micaela estuvo, digamos, él contaba, en un momento llegó a contar que, por ejemplo, la doctora Claudia Misabuac la llamó para solidarizarse y se largó a llorar, digamos. Pregunto, la gente de la sala penal, ¿cuántas veces ha ido a ver cómo usted está trabajando? Fueron a hacerme una inspección, estuvieron muy poco tiempo allí. ¿Cuándo? Ahora 1 año y medio. Ajá. Fueron hasta mi juzgado. La doctora Misabuac se tuvo que retirar porque sentía de que las condiciones del edificio donde trabajábamos no eran muy cómodas para ella. ¿Pero que tenía miedo que se le cayera algo? No, adujo que estaba con un tema de alergia y no estaba cómoda. ¿Le hacía mal, digamos, el lugar? El ambiente donde trabajaba. ¿Y fueron los 3 integrantes? Sí, el doctor Carubia y la doctora Misabuac, sí. No recuerdo si fue Giorgio. La verdad es que no lo recuerdo. ¿Y qué le prometieron? ¿O qué le asegura? ¿Le dijeron? No, fueron a hacerme una inspección. Bueno, pero después de eso, por lo general los funcionarios dicen, bueno, acá falta esto nos vamos a ocupar. No, nosotros los impusimos sobre las necesidades y también sobre todos los cambios que tuvimos que hacer para ayornar al juzgado, dado el número de causas que se había incrementado exponencialmente, sobre todo con el tema del establecimiento nuevo código de procedimiento, porque cuando en el año 2000 se creó el juzgado había 80 internos que dependían del juzgado. 2000. Sí. Ajá. El tema ¿Pero usted ingresó? En el 2013. 2013. ¿Y en el 2013 cuántos había? Bastante menos de 500, a decir 400 y algo. ¿Y hoy? ¿En la unidad penal 1? No, por eso, ¿dependen de usted? ¿Cuántos? En este momento, 1.200 aproximadamente. O sea, más del doble. Y, ¿De sí. 500 a 1.200? Sí. O sea, usted sigue con la misma estructura que tenía cuando contaba con 500. Y cuando contaban con 80. Es la misma estructura inicial de cuando se crearon los juzgados. Es decir, se arrancó con 80 internos y hoy tenemos más de 1.000 y la estructura es la misma. ¿Usted es creyente? Sí. O sea, tiene, digamos, velas prendidas, santo, esa cosa. Digo porque, o sea, no, lo que me está queriendo decir con esta respuesta es que como que no tenemos otros casos Micaela García
porque Dios es grande, digamos, así sería más o menos la cosa. Mire, cuanto mayor cantidad de causas entran a mi juzgado, menor calidad de trabajo tenemos nosotros. Tenemos que dejar de hacer controles evolutivos, tenemos que reformular la gestión porque no nos queda otra que recortar. Somos personas, somos humanos y ya hemos pasado por crisis donde se ha resentido la salud de los empleados, igual que la salud nuestra. Hasta el año pasado mi secretaria y yo íbamos a trabajar con fiebre, enfermas y todo, y son testigos los empleados. En determinado momento... ¿Cuántos empleados tiene usted? Bueno, en el juzgado somos 20, pero no todos son mis empleados. Hay 2 que son delegados penitenciarios y dependen del Superior Tribunal de Justicia. Están 5 integrantes del equipo técnico, son profesionales. Y luego hay un chofer que no es que me buscan a mí, sino que ni me llevan ni me traen, sino que... ¿Te van su auto? Sí, totalmente. Ese auto no está para que yo disponga de él, sino que es para hacer los controles en los domicilios de los familiares de los internos, donde tienen salidas sociofamiliares, sociolaborales, libertades condicionales. Es decir, es para trabajar y para la terapista ocupacional y la asistente social, digamos, principalmente, además de que... ¿Y esos controles cómo se hacen con una estructura así tan pequeña? ¿Se pueden hacer? Bueno, nosotros hemos pedido un asistente social adicional, viendo de que se demora la creación de un nuevo juzgado. También hemos pedido una nueva secretaría, hemos pedido otros que se nos adjudiquen más empleados. En estas reestructuraciones que hubo cuando se cerraron juzgados y había empleados que estarían, sobrando, por decirlo, porque, no estaban siendo utilizados, cerraban los juzgados de transición, pedíamos que nos adjudicaran empleados a partir de allí, no hubo respuesta. Hemos pedido que asistentes sociales que dependen del Poder Ejecutivo sean adscriptos a nuestro juzgado y tampoco hemos tenido respuesta. La verdad es que hacemos lo que podemos y la calidad de nuestro trabajo se resiente muchísimo. Prueba de eso lo tienen los camaristas de casación, porque la verdad que el nivel de errores que están detectando me dan vergüenza. A mí, que soy la que los produzco, pero no puedo dar otra respuesta. ¿Cuántas resoluciones tiene que firmar usted por semana? No lo sé, pero son alrededor de 150 expedientes diarios. O sea que ¿Diarios? Sí. ¿Y cómo hace, digamos? ¿Usted cuántas horas trabaja? ¿40 horas por día? Bueno, yo no estoy obligada a entrar con horarios ni salir con horarios, pero yo le puedo asegurar que seguramente 8 horas estoy. Es normal que si no voy a horario, no voy de 7 a 1, a la tarde, a la noche, yo estoy trabajando. Yo recuerdo, digamos, porque insisto con el caso Micaela, ¿no? Que, ¿cuántas hombres o mujeres de la clase política la llamaron después del crimen de Micaela para preguntarle en qué la podemos ayudar? Bueno, yo le puedo decir que hay diputados como el señor Lara, Lucio Lara, que ha estado comprometido con el tema de la creación del nuevo juzgado, digamos, con esta modificación de la ley de juzgados para crear uno nuevo. O sea, quiere decir que Lara la fue a visitar, fue a ver cómo es el juzgado de ejecución penal. Me ha llamado, nos hemos encontrado, hemos hablado del tema, pero no ha habido resultados a partir de ahí. ¿Pero digamos. ha ido al juzgado a conocer, digamos? No se ha acercado hasta el juzgado, no recuerdo. ¿Por qué no se hace? Yo no puedo entender, o sea, ¿cuántos legisladores fueron a conocer? ¿Cómo fue la sala penal? La sala penal fue a conocer mi juzgado, sí. ¿Y legisladores de la provincia fueron algunos? No que recuerde. ¿Ni del oficialismo ni de la oposición? No. Pero todos hablamos, digamos, o sea, todos hablamos de la necesidad que tiene usted, pero nadie sabe in situ cómo es. Sí, es así, tal cual. ¿Cuántas veces pensó en renunciar? Porque me imagino que en un momento dirá, no doy más. Me voy de esto, me dedico a la cuestión privada, digamos, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo y renunciar a mi trabajo es renunciar a mis ideales. Es muy difícil que yo pueda plantearme renunciar a lo que hago todos los días y donde yo me encuentro con personas. Ahí están mis empleados, está la gente con la que trato todos los días y yo no puedo abandonar el barco. No me siento en condiciones de hacer eso
porque hay gente que depende de mí y no me gustaría... Está bien, lo que pasa es que, doctora, que no solo posición. hay gente que depende de usted, sino que hay presos que dependen de usted, digamos, ¿no? O sea, venimos de una instancia judicial contra el otro juez de ejecución, Rossi, que por el caso de Micaela, que pudo zafar, digamos. O sea, ¿cómo vivió usted, digamos? Porque usted también está expuesta a todo el tiempo a situaciones así. Rossi tiene menos estructura que yo. ¿Menos estructura? Sí. ¿Pero tiene la misma cantidad de gente? ¿No? Menos. Claro. No, me refiero a cuántos presos dependen de... Penitas deben ser 100 menos, debe tener un poco menos de 900. Bueno, perdón, 900 privados de libertad. Si yo tengo 1.200 en total, él debe tener 1.100. Pero bueno, es un número casi insignificante en relación a que él tiene una estructura, incluso el equipo técnico que él tiene para que preste servicio en su juzgado lo tiene que compartir con los juzgados de familia. Entonces tiene un equipo técnico que no está a disposición del juzgado todo el tiempo. Motivo por el cual el trabajo que él hace también es muy selectivo, muy acotado. Uno intenta dar la mejor respuesta a las situaciones, pero a veces no hay modo. Yo recuerdo que haber hablado varias veces con el doctor Castrillón al aire y que él, digamos, estaba muy preocupado por la situación del juzgado de ejecución penal. ¿Cuánto de lo que dijo públicamente Castrillón, en el sentido de que había que darle más estructura, digamos, al juzgado, se cumplió? No Muy hubo... poco. Pero le puedo decir que el doctor Castrillón a nosotros nos ha acompañado en muchas cuestiones. Tanto como que él ha puesto a disposición medios en determinadas situaciones críticas, como lo que ocurrió en Victoria, cuando ocurrió ese hecho donde prendieron fuego una celda y hubo varios internos muertos. Entonces la secretaria, la doctora Salomón, llamaba a diario para ver qué necesitábamos, en qué podía ser útil. Es decir, hubo un acompañamiento que no ha habido en otros casos. También, por ejemplo, sé que ha motorizado todo lo que es esta ley a la cual yo refiero, que es la que se refiere a la creación de un nuevo juzgado en Concordia. Él se ha ocupado personalmente de eso. Ahora, los motivos por los cuales no se concreta la creación del nuevo juzgado... Está claro, doctora, que se precisa no solo un nuevo juzgado en Concordia, sino otro en Paraná, digamos. O sea, no. Es imposible, digamos. Yo le diría que, atento al tiempo transcurrido y a la cantidad de internos que tenemos, un juzgado solo no sería suficiente, porque ni siquiera estamos poniéndonos a tiro con la demanda de trabajo. Claro, el tema es cómo porque yo me imagino el reclamo de los presos, de los abogados, de los familiares. Usted me dice que tiene que resolver 150 expedientes diarios. Se encuentra con presos muy complejos, muy difíciles. Hace poco volvió Petaco Barrientos, digamos, ¿no? Que usted tenía que hacer todo un seguimiento de cómo iba su tarea en Ezeiza, de cómo, digamos, es realmente toda una caja de sorpresa que puede estallar en cualquier momento, digamos, ¿no? Bueno, la que se ha interesado en las cuestiones de relaciones laborales y cómo mejorarlas y todo eso, le puedo decir que ha sido la doctora Medina Rizzo, que nos ha llamado personalmente, nos ha invitado a talleres, es decir, en ese punto sí le puedo decir. Pero ahora, modificación de estructura, recursos, todo eso, no lo hemos tenido. Sí, pero no alcanza con talleres y discursos. No, y si lo hemos tenido, le tengo que decir que es a partir del aporte del Ejecutivo, principalmente. Por ahí se me cuestiona mucho, porque yo me meto en muchos lugares o en muchas situaciones. ¿Qué es meterse en lugares? Y ir a hablar con la doctora Rosario Romero para explicarle cuál es la situación de las cárceles, por más que ella la conoce, pero ver qué vías de solución tenemos, qué está pasando con cuestiones que tienen que ver con el servicio penitenciario, modo de prestarlo. Es decir, yo tengo una vía de comunicación con ella muy fluida, pese a que no tengo ningún tipo de amistad, de cercanía ni nada por el estilo.
igual que con su secretario, el doctor Biagini, que es el que viabilizó que Rossi tenga un auto a disposición, digamos, el otro juzgado de ejecución tenga un vehículo, porque hace años que no lo tiene y no podía hacer las visitas de cárcel. Bien, doctora, gracias por la presencia. Esperemos que esto sirva de algo, digamos, y que se modifique, no ya ahora porque termina la gestión, pero en el segundo mandato de Bordet esperemos que se modifique, que esto no sea así una realidad y que no tengamos que contar con otra Micaela García, digamos, ¿no? Sí, ni hablar. Pobre. Se necesitan recursos para resocializar a los internos, porque la verdad es que si queremos una sociedad mejor, tenemos que trabajar, porque estas personas no se las come la cárcel, no desaparecen, no es una caja como la de los magos que uno pone ahí a los internos o los recrean y salen sujetos maravillosos o se los come y desaparecen. Esas personas se vuelven a insertar en la sociedad y tenemos que lograr que sea de la mejor manera posible y pensándolo en términos realistas. Así es. Doctora, gracias. Bien. Señor Cherep, nos vamos a meter en su tema. Bueno, la cara que están viendo, la cara que es una cara prácticamente desconocida, si no absolutamente desconocida para los santafesinos, no así para los cordobeses, no así para los porteños, porque el hombre supo ser miembro de la comisión directiva de San Lorenzo en sus tiempos, y durante 4 años... joven. Hombre joven, un hombre nació en el 51, así que debe ser de 60. No, 51. Sí. Me da como 61, no, 51. 51. Del año 51, eso estuve chequeando su vida hoy. Pero al margen de eso no importa, puede ser. Pero no tiene casi 70 años. No, lo que pasa es que las fotos son del año 2003, las fotos. Mirá, quiero contextualizar esto porque es importante. Esta semana pasó una cosa muy grave. 51 debería tener 68, entonces. 68 años, más o menos, es la edad y me parece que tiene algunos... Bueno, pero es por eso esa foto cuando sacó el documento, me parece. Es del año 99, cuando era funcionario. No hay foto más... Esa es más actual, y ahí lo ves un poco más canoso. Esa es una foto muy joven, cuando era funcionario en el año 99. Estamos hablando de hace más de justo 20 años. Bueno, pero quería decir... lo escribí esta semana en Análisis y lo dije, lo venimos diciendo con Daniel. La verdad que la prensa argentina vive un momento bastante complicado. En este contexto quiero hacer este informe. Hace un par de meses, menos, un mes y medio, procesaron a Daniel Santoro. Yo no comulgo con las ideas de Daniel Santoro, pero me parece que acusarlo bajo la figura penal de que sus publicaciones buscaban generar una especie de campaña u operaciones. El tipo lo que hacía era publicar. Hace algunas horas, Tato Yang y otro colega de Buenos Aires, se les reabrió una causa porque se los acusa de haber ventilado lo que cualquier periodista puede ventilar en la medida en que obtenga información legítima, y también son sometidos a tener que explicar por qué informan o en todo caso ofrecen información fidedigna. ¿Por qué lo pongo a ese señor que se llama Horacio Miró y que va a ser, primero que fue, durante toda la campaña de Omar Perotti, el hombre que se encargó de organizar el financiamiento de la campaña de Omar Perotti? Vamos a compartirlo esto con las placas para que vayamos poniendo información sobre información. Horacio Miró es el financista y el título de este informe es El financista enjuiciador, y ahora lo explicamos por qué. Horacio Miró fue histórico funcionario de José Manuel de la Sota, comenzó su tarea en una agencia pública privada de Córdoba desde el año 99 hasta el año 2004, y además fue el responsable de juntar fondos, organizar fondos privados para la campaña de Omar Perotti. Seguimos con la siguiente placa. Fue jefe de la agencia Córdoba Inversiones y Financiamiento. Se retiró de la vida política y nunca más apareció en ningún lado, y digamos, comenzó a dedicarse a la actividad privada en 2007. Actividad privada que, según la próxima placa, estuvo especialmente marcada por la actividad de la construcción en empresas que casualmente se quedaron con la mayoría de las licitaciones de la provincia de Córdoba. La prensa cordobesa habla de él como el supuesto testaferro del difunto exmandatario. En Córdoba es muy común hablar del Flaco Miró, como el hombre sobre el cual pesaban
el patrimonio que supuestamente José Manuel de la Sota no se animaba a hacer público o no podía justificar públicamente. Seguimos con la próxima placa. La vida de Miró transcurrió tranquilamente, de bajo perfil, hasta que en 2014, y aquí empieza todo, se vio sometido a dos situaciones muy, pero muy complejas. La primera es el caso Collector. El caso Collector fue la historia de una empresa, la empresa Collector, que intentó seducir a varios periodistas. De hecho, Tomás Méndez, un periodista de ADN, grabó la conversación en la que una empresa... De C5N. De C5N. Grabó la afirmación en la que un empresario de Collector, a pedido de Miró, le ofrecía dinero al periodista para descalificar a los opositores de la Sota y de Schiaretti. Eso está filmado. Judicializados, se abrieron 3 causas, obviamente las 3 causas quedaron cajoneadas. Y hay una segunda situación muy grave también, que es la siguiente placa. La obra de los gasoductos troncales de Córdoba aparece 4 veces mencionada en la causa de Coimas a Obedech. En otro caso de Obedech, en las causas Coimas a Obedech. Miró apareció como uno de los sospechados. ¿Por qué? Porque una de las empresas que estuvo y está bajo la lupa de las empresas de la justicia brasilera es la empresa Britos, una empresa de la que Miró negaba ser titular y de la que finalmente después se corroboró que es el dueño del 60%. Miró, a partir de la publicación de esto, comenzó a tener un comportamiento nervioso y de algún modo intolerante respecto a las publicaciones periodísticas en Córdoba. Esto que estoy contando apareció en Perfil, apareció en La Voz del Interior, apareció en varias páginas web de Córdoba, en varios medios de comunicación. ¿Qué pasó? Pasó lo que van a ver ahora. Pasó que los medios cordobeses hacen públicas las denuncias y comienzan a investigar su patrimonio. Y ahora el hombre cercano a Perotti, financista de Perotti, muestra su peor faceta, que es, disculpen el error, es la próxima placa. Esa foto que dice el gran censurador Horacio Miró es publicado por una página web que se llama, si no veo mal, Striptease del Poder de Córdoba. Su aparición pública provocó una serie de denuncias contra periodistas y medios cordobeses a los que acusó en sede federal por daños y prejuicios. Miró, con los abogados más caros de la Argentina, poniendo como domicilio su domicilio en Buenos Aires, los está sometiendo en este momento a 4 periodistas cordobeses, a juicios por presuntos daños y perjuicios en Comodoro Pi. Ni siquiera en Córdoba, en Comodoro Pi, donde obviamente las relaciones de poder, sobre todo el poder económico, son muy importantes. La próxima placa. Miró le pagó a Google. Eso que está atrás es la prueba de que así fue, para que su nombre no aparezca en ninguna de las primeras búsquedas vinculadas al Lavallato. O sea, el señor borró con plata su nombre de las noticias que lo vinculan al Lavallato. Lavallato, para quienes no lo saben, es la causa judicial. ¿Se puede pagar, digamos? Yo creí que únicamente era con una resolución judicial que uno Lo que dice el pedido de Miró es que él no está condenado y que hasta no estar condenado, que solamente estuvo sospechado e investigado, cualquier aparición de su nombre vinculado al Lavallato lo desprestigia. Pero le pagó a Google para que Google no indexe su nombre al momento de la búsqueda. Con lo cual vos buscás Horacio Miró y no te aparecen las noticias de su vinculación con el Lavallato. La próxima placa de Horacio Miró. Horacio Miró será el hombre encargado de las relaciones comerciales internacionales de Santa Fe. No va a tener ningún cargo, porque Miró desde hace muchos años ha decidido que lo mejor de su actividad pasa por las bambalinas. Una especie de operador comercial. Sí, un operador, lo que se denomina comúnmente un monje negro. Un hombre que, repito, en el origen de la campaña de Perotti se encargó, lo dice todo el mundo. Yo sé que Perotti va a venir a decirme eso, no hay ninguna prueba. Porque hay otro dato, Miró no se deja fotografiar. No sé si te recuerda a alguien. Vos recién hablabas de las fotos de Miró joven. Miró no se deja fotografiar. Los periodistas cordobeses tienen dificultades para fotografiarlo. Al estilo Chabrán. Finalmente, la próxima placa, que es la que termina el informe. Hace 3 semanas, Omar Perotti y Horacio Miró viajaron juntos a Medio Oriente para ver el estado de los créditos de la provincia de Santa Fe.
Perotti hizo esa gira de muy bajo perfil, fue a chequear cómo estaban los créditos de Santa Fe con Dubái y con Kuwait, y quien lo acompañó fue Horacio Miró, el mismo hombre que se encargó, reitero, de financiar su campaña. Probablemente es un hombre exitoso en los negocios, de hecho lo es un multimillonario. Probablemente Miró tenga... es multimillonario. Es multimillonario, es dueño de varias empresas y es multimillonario. Se manejan aviones privados, es un hombre con un caudal de dinero que podrá justificar seguramente según su patrimonio con su actividad comercial. Pero esto lo digo como prevención y en un contexto en el que la Argentina está avanzando hacia un nivel de limitación de la libertad de prensa a partir de la judicialización contra los periodistas que opinan o informan. Es preocupante que desembarque un señor como Miró en el poder de la provincia de Santa Fe. Porque es preocupante que desembarque un señor que entiende que los periodistas podemos ser sometidos a la presión de las acciones judiciales en el caso de que nos corramos de la línea editorial que imponen los gobiernos de turno. Esta noticia, más algunas otras que lamentablemente van llegando de lo que va a ser el próximo gabinete de Omar Perotti. Quería decir algo, porque no es una cuestión menor. En Santa Fe fue la única provincia que no permitió que Odebrecht participara de licitaciones durante los últimos 12 años. Hermes Wiener desató la misma licitación que finalmente se terminó haciendo en Córdoba, de los grandes gasoductos, la detonó, la dio de baja y dividió toda la gran obra de los gasoductos en pequeños gasoductos, dándole prioridad a las empresas santafesinas para la construcción. Qué casualidad que en aquel momento quien levantó la mano y la queja para que esa obra gigante se hiciera fue el entonces diputado nacional Omar Perotti. Y qué casualidad que en Córdoba la obra de los grandes gasoductos las terminó haciendo la empresa Britos, de Horacio Miró. No son buenas noticias las que llegan de Santa Fe. No parecen buenos tiempos los que ven. Bien, ¿me anticipa, Juan, su tema antes de ir a la pausa? El despliegue de los supermercados chinos a lo largo y ancho de la provincia, un relevamiento, la verdad que bastante dificultoso encontrar la mayoría de los datos oficiales, pero tenemos cuántos hay, al menos relevados por nosotros, en distintas ciudades importantes de nuestra provincia y también obviamente haciendo foco en la capital provincial, donde es el lugar donde más supermercados hay. Bueno, primera pausa publicitaria, nos queda mucho por contar todavía recién, nos estamos poniendo las medias. Pausa.